Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, tal y como les había comentado, esta semana les iba a grabar una clase para poder ir avanzando también con los temas del curso, aun cuando no tenemos clase sincrónica. Entonces, bueno, hoy para ubicarnos, igualmente como hacemos siempre cada uno de los lunes y miércoles, hoy estamos miércoles 14 de julio, es el día que estoy grabando esta clase. Nos encontramos en nuestra semana 7 a nivel del curso para ubicación en cuanto a semana y hemos finalizado en la semana previa, la anterior, los temas relacionados con el módulo 9. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando sobre el capítulo número 9 y la idea ahora es, bueno, terminando con el capítulo número 9, que tiene que hayamos visto un poco sobre la parte de NS, ¿verdad? La parte de los balanceadores de carga, la parte de elasticidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a arrancar hoy. Yo les voy a exponer el capítulo 11, que es el capítulo de caché, y los temas que les dejé de tarea, como les expliqué la semana pasada, vamos a avanzar la próxima semana. Próxima semana veremos el capítulo 10, que es el capítulo de automatización. Entonces, cada grupo tiene una exposición. Nos van a exponer cada uno de ustedes acerca de un tema que tiene que ver con automatización. Y yo voy a complementar, por supuesto, todos los temas que ustedes van a exponer al final de cada una de las exposiciones. Entonces, el próximo lunes estaremos arrancando con exposiciones, ¿no? Y entonces cada grupo va exponiendo y luego yo voy complementando los temas de la exposición que tienen que ver, repito, con el capítulo 10, ¿no? Todo tiene que ver con el capítulo 10. Entonces yo voy a arrancar por acá, voy a ir compartiendo la pantalla y les voy a compartir la presentación acerca de el capítulo 11, ¿no? Que es el capítulo que tiene que ver con la parte de caché. Entonces, repito, lunes arrancamos con el capítulo 10 y hoy les voy a exponer sobre el capítulo 11, el capítulo de caché eh, para hoy, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo 11 tiene que ver con el tema de almacenamiento en caché, ¿verdad? Entonces, en este caso, veremos cuáles son los objetivos que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, creo que todos los contenidos del módulo, hablaremos sobre la necesidad de arquitectura, tal y como he venido hablando durante cada semana. Hablaremos sobre lo que es el caché, haremos un repaso del caché. Luego hablaremos sobre lo que es la parte de EdCatch, lo que son los caching web sessions y finalmente cómo hacer caché a nivel de la base de datos. Igualmente para este capítulo hay un laboratorio, ¿verdad? Entonces va a estar habilitado el laboratorio que tiene que ver con la parte de cómo utilizar caché, específicamente el servicio de Amazon Cloud Run, ¿no? Que es el laboratorio que va a estar disponible. Los objetivos de este módulo van a ser los siguientes: identificar cómo el caché, o cómo cachar contenido, mejor dicho, nos va a mejorar la parte del performance de la aplicación y nos va a poder reducir latencia. También vamos a identificar cómo las arquitecturas hoy día utilizan la parte de los edge location para hacer distribución y también para hacer protección, por ejemplo, con ataques de negación de servicio distribuido. Luego, cómo vamos a crear arquitecturas, modelos de arquitectura que contengan elementos como CloudFront, los cuales nos van a permitir hacer caché del contenido. Luego vamos a hablar sobre cómo vamos a manejar lo que son las sesiones, cuando tengamos que establecer algún manejo de caché para esas sesiones. Y finalmente, cómo se diseñan arquitecturas hoy día que utilicen, por ejemplo, servicios relacionados como el caso de el Acid Cache. ¿Okay? Entonces, esos son los objetivos que tendremos para el día de hoy. Tal y como hemos venido conversando, ¿verdad? En la parte de la arquitectura, la cual va avanzando, se le hacen variaciones, vamos añadiéndole cosas. Entonces, en este momento, vean que la arquitectura crece, tal y como usted la ve por acá. En este caso, la arquitectura, como usted observa, ya casi está completa, ya tiene los elementos que tienen que ver con la parte de Route 53, tiene los elementos del balanceador de carga, tiene la parte de auto-scaling,
tiene los elementos de las subredes públicas y privadas, tiene los elementos de las bases de datos y ahora lo que hemos ido agregándole, por ejemplo, ahora van a ver cosas como la parte de CloudFront por acá, luego vamos a tener la parte de el caché de la base de datos con Elastic Cache, por ejemplo, y vean que entonces vamos ya añadiéndole diferentes elementos a la solución. Algo importante que vean desde acá es que, por ejemplo, cuando los usuarios se conectan, ya hemos dicho que el usuario viene y lo recibe el servicio de DNS, de AWS, que es el Route 53, y luego viene la parte de CloudFront. Entonces hay una relación muy importante entre Route 53 y CloudFront. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso cuando Route 53 hace la redirección hacia donde ir a tomar esa información, esos datos que yo ando buscando, ese aplicativo, me pueden dirigir hacia la infraestructura directamente de la nube de AWS o me puede dirigir directamente al caché, a un servicio de caché, como en este caso como CloudFront, el cual es un servicio de caché que podría estar más cercano a mí en lugar de ir directamente a una ubicación de AWS, ¿no? A una zona de disponibilidad específica de AWS o a una región específica de AWS. Entonces vean que desde acá ya se va viendo un poco el patrón de la arquitectura que es usuario, Route 53 y luego CloudFront, ¿no? Entonces ya la arquitectura casi está completa, de acuerdo a todos los elementos que vamos manejando desde la primera parte del curso, ¿verdad? Eh, Ahora la idea es que la arquitectura, aparte de que necesita ser elástica, está siendo sobrecargada, ¿no? Y al ser sobrecargada, entonces necesito yo poder hacer un offloading, por así decirlo, necesito yo sacarle un poco de carga a los diferentes elementos. ¿Para qué? Para que en este caso podamos tener un uso mejor de los recursos, recursos menos sobrecargados y recursos que no me ofrezcan niveles de latencia, ¿no? Todo lo contrario, más bien que en ese caso pueda tener una menor latencia a la hora de accesar los diferentes elementos. Si la arquitectura está sobrecargada, lógicamente esto va a aumentar la latencia, ¿verdad? Vamos a tener problemas de latencia y también muchas veces va a afectar la parte de los costos, porque estoy consumiendo más recursos posiblemente asociado con la parte de procesamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, la idea es entonces ir eliminando esa característica que tiene que ver con una arquitectura muy grande y sobrecargada principalmente. En la parte del café, luego les voy a comentar un poco acerca del café. Aquí la idea es que la infraestructura está siendo sobrecargada, como les dije anteriormente. Hay una gran cantidad de requests, casi siempre son los mismos requests, pero son muchos requests al mismo tiempo. Entonces yo necesito realmente, de alguna manera, evitar que esa infraestructura sobrecargada me impacte a mí a nivel de costo y a nivel de latencia, ¿no? Entonces, evitar sobrecarga para evitar costos altos y evitar latencia. Si tengo sobrecarga, más bien pasa lo contrario. Si tengo sobrecarga, incremento el costo, incremento la latencia. Entonces la gente del café está experimentando en ese momento esas características, ¿no? Y entonces necesitan de alguna manera cómo hacer que tengamos menores niveles de latencia y que eso nos impacte lógicamente también a nivel del costo. Eso es algo muy normal que sucede hoy día en las diferentes arquitecturas, ¿no? Donde hay miles o millones de requests accesando, por ejemplo, una base de datos o miles o millones de requests accesando a una AZ en específico, a un servicio de AWS específico en alguna región. Entonces, para mí podría ser mejor, en lugar de llegar a ese servicio dedicadamente, exclusivamente, me puedo ir a un caché. Porque si la solicitud es constantemente la misma, entonces puede ser que un caché me brinde esa información en lugar de ir a pedirlo N cantidad de veces la misma información, ¿no? Entonces, eso es lo que le está pasando al café y el café necesita entonces trabajar de una manera que aún cuando tengamos hoy día una gran cantidad de gente, trabajemos lo menos sobrecargado posible, ayudándonos hoy día con las redes de caché o los servicios de CloudFront, que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, hablaremos un poquito sobre qué es el caché y por qué la importancia del caché. Bueno, en este caso,
todo empieza por acá, hablando sobre todo sobre lo que es hoy día, que nosotros tenemos cada vez más necesidades de velocidad, todo queremos de que sea rápido, todo necesitamos de que los datos me los entreguen lo más rápido posible, quiero tener un acceso que sea lo más expedito, quiero en este caso realmente accesar la información la cual el sistema me lo ofrezca ya en este momento y que no haya niveles de latencia. Entonces, eh, definitivamente tenemos que manejar un ambiente de alta velocidad para poder hacer entrega del contenido, ya sea datos que están almacenados, ya sean datos que están en una base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que espero es que tengamos un elemento que me almacene los datos y que me los entregue rápido, ¿no? Que si yo necesito información, hacer un retrieval, que ese retrieval igualmente me lo entregue a una alta velocidad. Y eso me va a permitir a mí no tener que ir a hacer acceso directamente a servicios de baja velocidad. Por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer un acceso a un servicio de S3 y los datos siempre son los mismos que se están pidiendo, entonces en lugar de ir a hacer el acceso a S3, que es un servicio que puede considerarse lento porque cada vez más y más y más gente accesa a ese servicio ahí, entonces puede ser mejor que me lo brinde un caché, ¿no? Entonces, hoy día estamos haciendo lógicamente un acceso que necesitamos que sea expedito y que no necesariamente tiene que ir a buscarse a la capa de infraestructura, a la AZ, a la zona de disponibilidad de la infraestructura de AWS. Alguien más me los puede ofrecer, alguien más me lo va a ofrecer. Entonces, en este caso es, por ejemplo, lo que llamamos la red de distribución de contenido y específicamente el caso de CloudFront, como vamos a hablar ahora más adelante. Vean este caso, por ejemplo, imagínense ustedes que van a hacer una reparación en su casa y necesitan una herramienta, ¿no? Y esa herramienta ustedes no la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harían? Lo que harían es ir directamente a la tienda, ¿verdad? Al supermercado, a la ferretería, por ejemplo, y entonces van y compran la herramienta. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esa compra de la herramienta? Bueno, depende, ¿no? Pueden ser 30, 40, 50 minutos, depende de donde quede directamente el lugar donde quiera ir usted a comprar la herramienta. Cuando usted ya tiene la herramienta, entonces, por ejemplo, no sé, compró un martillo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces hace las reparaciones en la casa y listo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera comprar otro martillo, quisiera cambiar el martillo se dañó, lo que fuera, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Bueno, en este caso voy a tener que ir a la tienda y comprar el otro martillo o comprar la otra herramienta, ¿no? Eh, y no utilizar el que ya tengo en este caso. ¿Por qué? Porque se dañó, porque quiero otro elemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que yo en mi casa pudiera tener una bodega, ¿verdad? Lo ideal sería que yo en mi casa tenga una bodega y entonces en esa bodega, en esa unidad de almacenamiento, tenga las herramientas ahí almacenadas y en ese caso no tenga que ir a la ferretería, ¿verdad? Sino que tenga que ir a la bodega en donde yo tengo el martillo. Entonces ya eso no me va a tomar a mí 30 minutos, sino que me va a tomar 2 minutos, ¿no? Lógicamente 3 minutos. Entonces el tiempo de latencia va a ser mucho, mucho, mucho menor. Entonces, en este caso, la idea del caché es que funcione así, ¿no? Es esa la idea del caché. Eh, si alguien nos pregunta, bueno, ¿por qué quisiera yo establecer caché? La razón por la cual yo quisiera establecer el caché es para mejorar rendimiento, ¿verdad? En lugar de hacer un viaje directamente a la ferretería exclusivamente cada vez que ocupe algún elemento, mejor lo que hago es ir a mi bodega, que queda un minuto, y tomo la información y hago lo que tengo que hacer de una forma lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, muy típico del por qué, en lugar de tener que ir completamente en lugar de ir al hardware store, entonces mejor voy yo directamente a mi bodega y saco la información, busco lo que tengo que buscar y lo uso, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo, típico del día a día. La siguiente pregunta o el siguiente slide que nos presentan por acá es, ¿por qué debería de establecerse un caché?
o por qué deberíamos de hacer catch propiamente, ¿no? ¿Por qué deberíamos de hacer caché? Bueno, en este caso, realmente nosotros, el query que hacemos regularmente dentro de las infraestructuras, vamos a tener una gran cantidad de datos, ¿verdad? Y entonces, ese query que regularmente hacemos podría ser un query lento y podría ser un query costoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre es muy lento o siempre va a ser lento o va a ser más lento, mejor dicho, va a ser más lento y más costoso adquirir datos de una base de datos propiamente que de un caché, ¿no? Y algunas veces las consultas de las bases de datos son inherentemente consultas que son lentas, ¿verdad? Por naturaleza, y son consultas que son más caras, ¿verdad? Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué en lugar de hacer la consulta a la base de datos, entonces por qué no hacemos las consultas directamente al caché, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo datos que son muy estáticos, que son datos de acceso muy frecuente, por ejemplo, un perfil de un sitio web regularmente es el mismo, no cambia. Entonces, ¿por qué no mejor empezar a colocar en caché esa información que va a ser de acceso frecuente? Eh, y que más bien, si yo lo pongo dentro de una infraestructura tradicional común y corriente, me saldría más bien muy caro estar obteniendo constantemente toda esa información, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, es un punto importante. Luego, hay información que se puede encontrar por algún tiempo, digamos, por ejemplo, como, no sé, digamos, piensen en el precio de una acción en la bolsa, ¿verdad? Esa acción fue publicada, digamos, ¿no? Eh, y esos datos siguen siendo los mismos, ¿verdad? O si cambian, por ejemplo, rápidamente, la parte de obsolescencia propiamente podría ser no un gran problema, ¿verdad? Entonces, son datos que están almacenados en caché. Normalmente yo los puedo ir a obtener, ¿verdad? Y a fin de cuentas son datos que yo los obtengo mucho más rápidos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la posibilidad de almacenar en caché muchas veces tiene que ver con datos que pueden resultar lentos, que pueden resultar caros de adquirir, muchas veces en comparación con lo que es la recuperación en memoria caché, los datos que se acceden a nivel de datos a nivel de mucha frecuencia, datos que regularmente estoy accediendo, o datos que son regularmente muy constantes, iguales, o si cambian rápidamente, la obsolescencia posiblemente no es un gran problema. Como decía ahora el tema este de las acciones. Si una acción cambia, regularmente no es un tema tan crítico, ¿verdad? Como tal, en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces se puede considerar como unos datos que, a fin de cuentas, la obsolescencia no es un gran problema. Entonces, en tales características, posiblemente son opciones del por qué deberíamos de cachar, ¿verdad? Datos que, repito, en este caso son muy lentos, son muy caros de adquirir, como las bases de datos. Punto dos, datos que son relativamente estáticos y que datos que yo estoy accesando constantemente y que no cambian, y como un sitio web. Y luego la información que puede estar ahí permanentemente y que si cambia, realmente no es un inconveniente para nosotros, ¿verdad? Entonces, el asunto puede ser datos que van a permanecer ahí y yo vengo y los cacheo propiamente, ¿no? Permítanme un momento, voy a poner aquí mute un minuto nada más. Ok, perdón, aquí ya volví. Entonces,
Esos son, digamos, las razones por las cuales deberíamos de hacer caché, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, normalmente, hablar un poquito de ese último punto que aparece acá, la caducidad como tal, los datos almacenados en caché, a fin de cuentas, muchas veces son datos que se le llaman obsoletos, ¿verdad? Porque en ciertas circunstancias eh, son datos que, a fin de cuentas, se pueden tratar de esa manera. En este caso, por ejemplo, si yo llego y guardo información, esa información cambió, pero para mí no es tan relevante que cambie propiamente y la aplicación puede tolerar esos datos obsoletos, está bien, no hay ningún problema. Entonces, en este caso, para ese tipo de aplicaciones podríamos almacenar el caché propiamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el caso típico de la acción, ¿verdad? Cuando se publica el precio de una acción que se cotiza en la bolsa en un sitio web, la caducidad podría ser aceptable, ¿verdad? En ese caso, exceptuando de que los precios, digamos, podrían variar en cierto momento, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros podría ser aceptable. Eh, y bueno, pues es un elemento a tomar en cuenta y que nos favorece realmente mantener los datos en caché para ese tipo de caso de uso, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del caché? Bueno, a fin de cuentas, cuando hablamos de caché es que vamos a mejorar la velocidad de la aplicación. O sea, eso es lo que vamos a hacer, mejorar la velocidad de la aplicación. A fin de cuentas, en este caso, lo primero es mejorar o aliviar la carga de las consultas, ¿no? De todos los queries que consumen mucho tiempo en la base de datos. Entonces, si estamos reduciendo la latencia, los tiempos de respuesta, ¿verdad? A fin de cuentas, pero también estamos reduciendo, estamos haciendo un offloading de la base de datos, ¿no? Entonces la base de datos la podemos saturar haciéndole el mismo requerimiento de lectura constantemente y aquí es a donde nos va a ayudar el caché. Ahí es donde la aliviamos a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones que tienen lectura intensiva, entonces el almacenamiento en caché nos puede proporcionar ganancias a nivel de lo que es la parte del rendimiento, ¿verdad? Y ganancias muy significativas en rendimiento al reducir el tiempo de procesamiento de la aplicación y el tiempo de acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones que son intensivas a nivel de escritura, por ejemplo, perdón, de lectura, es un caso de uso muy interesante. En aplicaciones intensivas, más bien en escritura, generalmente no se ve un gran beneficio del almacenamiento en caché, ¿no? Estoy hablando más que todo de aplicaciones las cuales tienen una lectura intensiva, ¿no? Otro elemento de mejora aquí de los beneficios es reducir la respuesta a la latencia, ¿no? Entonces el almacenamiento en caché va a reducir la latencia, lógicamente, que se experimenta por parte de los usuarios. Ese es un gran beneficio, ¿verdad? En este caso, es uno de los elementos casi típicos del por qué se utiliza el caché. Y luego también debe considerarse el almacenamiento en caché, a fin de cuentas, siempre lo pensamos así, si sus datos, por ejemplo, son muy lentos o son muy costosos de adquirir en comparación con la recuperación en caché, o que si se accede con mucha frecuencia a esos datos, ¿verdad? O si, como decía ahora, si los datos son relativamente estáticos o si cambian rápidamente, ¿verdad? A fin de cuentas, y la obsolescencia a fin de cuentas no es un problema realmente importante, ¿no? Y el otro punto también es el tema de las bases de datos, ¿verdad? En este caso vamos a ver de que realmente hay reducción de tiempo importante cuando llegamos a accesar las bases de datos. Las consultas de las bases de datos requieren nuevamente tiempo y hay consultas complejas que a veces llegan a crear cuellos de botella directamente a nivel de las aplicaciones, ¿no? Y entonces en ese caso va a ser muy importante para nosotros poder manejar aspectos de caché directamente en las bases de datos. Entonces, si nos preguntaran, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Esos tres puntos son como muy claros en cuanto al por qué tenemos que aplicar caché propiamente en nuestra solución. ¿Okay?
Em, Vamos a ir hablando sobre eso, sobre cuáles van a ser algunos elementos relacionados con el caché propiamente. Aquí le llaman como haciendo un caché a través de un viaje de los datos, ¿verdad? Así es como le llaman en esta parte. Entonces, cuando hablamos del viaje de los datos, estamos hablando de las diferentes capas, ¿verdad? Cuáles son las capas, cuáles son los puntos por donde va a pasar la información a nivel del usuario propiamente, ¿no? En este, en este caso, en el próximo capítulo hablaremos un poquito cuando los datos van pasando. Por ejemplo, cuando los datos los accede un usuario desde su desktop, desde su dispositivo móvil, cuando llega a un dispositivo de borde, cuando ese dispositivo de borde tiene que ir a recuperar los datos o ya los datos ya los tiene. Está la parte del servidor de aplicaciones, está la parte de la base de datos. Entonces, ese es el viaje de los datos, ¿verdad? El viaje de los datos en donde alguien se conecta y tiene que ir a accesar datos a un servidor de aplicaciones o tiene que ir a accesar datos propiamente a una base de datos, ¿no? Ese es el caso típico, ¿verdad? Acerca de lo que es un viaje de los datos. Ahora bien, en cuanto a lo que es los diferentes elementos que vamos a ver por acá en cuanto a ese viaje de los datos, ¿qué podríamos hablar? ¿Cuáles son los diferentes elementos? Entonces, déjenme pasar por acá. Bueno, aquí llegamos al final de esta primera sección. Entonces, como hablamos, el caché me provee un high throughput, baja latencia para accesar datos que regularmente son accesados a nivel de la aplicación y lo que hago son almacenar esos datos directamente en memoria. Cuando yo decido, lógicamente, qué es lo que voy a cachar, entonces tengo que considerar elementos que tienen que ver con velocidad, tienen que considerarse elementos de costo, lógicamente, los patrones de los datos, el tipo de los datos, y también que la aplicación permita datos obsoletos que hablamos ahora y que no sea un caso, digamos, crítico para ese tipo de manejo de los datos. También el caché puede ser aplicado a través de diferentes capas de tecnología. El caché se aplica a nivel de sistemas operativos, se aplica a nivel de la parte networking, se aplica a nivel de aplicaciones web, se aplica a nivel de las bases de datos. Tal vez usted en este caso ha escuchado más, por ejemplo, en cuanto al caché del sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema operativo que hace caché de sesiones que maneja concurrentemente o sesiones que maneja normalmente varias veces durante el día, entonces almacena ese caché, almacena esa información, maneja diferentes tipos de caché. O a nivel de los equipos de redes también, hoy día que los equipos de red también tienen la capacidad de hacer cache propiamente de los datos que manejan. Y ni qué decir de las aplicaciones web o de lo que son las bases de datos, ¿no? Entonces, hablemos de la siguiente parte, la siguiente sección. Hablemos sobre el lead catch, ¿no? El lead catch, a fin de cuentas, es como quien dice la primera parte de ese viaje de los datos. Entonces, la pregunta es cómo yo voy a poder hacer caché del contenido que voy a tener, por ejemplo, en mi sitio web, en el internet propiamente o en el edge location, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, para hablar de esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, recordemos de que normalmente una red de entrega de contenido, ¿verdad? A fin de cuentas, lo que significa es que yo quiero tener el caché más cercano a mí, los datos más cercanos a mí. La red, por naturaleza, tiene latencia, ¿verdad? Como usted lo ve acá. Una red tiene una serie de enrutadores desde el destino, desde la parte del cliente o el source hasta el destino. Y cuando va pasando por cada uno de esos elementos, sufre, lógicamente, latencia. Es inherente. Cada uno de esos saltos, cada uno de esos enrutadores genera latencia al conjunto de los datos cuando llega desde la parte del usuario, la parte fuente, hacia el destino. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Porque así es como funciona el Internet. El Internet funciona y agrega latencia. Entonces, en este caso,
existe todo un concepto que se llama una red de entrega de contenido, ¿no? Una red de entrega de contenido que entrega contenido más cercano al usuario para mejorar la latencia. En este caso, esa red de entrega de contenido en AWS tiene una propia red de entrega de contenido, la cual se encuentra distribuida a lo largo del mundo. Y de esta manera podemos dar acceso a los usuarios en distintas partes del mundo con un nivel de performance realmente aceptable, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si nos preguntamos cuál es el servicio que nos va a ayudar a realizar esta función, ese servicio en AWS se llama CloudFront, ¿no? Entonces, cuando el tráfico web está disperso geográficamente, no siempre va a ser factible y ciertamente a veces no es rentable replicar toda la infraestructura alrededor del mundo. Imagínense ustedes que si yo tuviera una aplicación web que quiero que sea global realmente no va a ser factible tener replicación de la infraestructura en todo el mundo. En cambio de eso, un CDN nos brinda la capacidad de utilizar toda la red de ubicaciones de borde, los edge location que ya hablamos anteriormente a nivel de AWS, y esos edge location nos entregan una copia en caché del contenido web. Entonces, por ejemplo, la parte de videos, páginas web, imágenes, es lo que le va a entregar directamente a los clientes. Por lo tanto, para reducir el tiempo de respuesta de un CDN, vamos a utilizar la ubicación de borde más cercana al cliente, ¿no? O a la ubicación de solicitud de origen propiamente, ¿no? Entonces esto lógicamente aumenta drásticamente todo lo que es el rendimiento, dado que en este caso la parte web, los componentes web como tales, los activos web como se llaman, se entregan desde la memoria de caché, ¿no? Entonces ese es un punto realmente importante que hoy tenemos con las redes de entrega de contenido. Los datos dinámicos, que vamos a hablar ahora más adelante, también se pueden configurar para que se recuperen datos directamente, ya sea que el servidor de origen me entregue esos datos, ¿verdad? Y que en ese caso esos datos provengan directamente desde el servidor de origen, pero a través de una red de entrega de contenido directa que se conecte al cliente. Normalmente los datos que se almacenan son datos estáticos. Aquí usted lo ve que dice caché de copias, que son contenido estático, pero no es que el contenido dinámico no se beneficia del caché. El contenido dinámico permanece en el sitio original, pero viaja a través de una red propia de AWS interna y eso mejora también toda la parte de distribución de tráfico a los usuarios, ¿no? Entonces, en este caso, esas son características de un CDN. En el caso de CloudFront, CloudFront es el CDN de AWS, cuya función es acelerar la entrega a nivel de contenido para sitios web, a nivel de las APIs, contenido estático, etcétera, etcétera. También se puede integrar con otros productos de AWS para poder acelerar el contenido sin ningún compromiso de utilización propiamente. Es un servicio que se encuentra optimizado, ¿verdad? Lógicamente, en ese caso, tiene toda la flexibilidad y la escalabilidad necesaria a nivel de throughput, manejo de latencias eficientemente. ¿Por qué? Porque su objetivo es entregar contenido a través del caché, ¿verdad? También tiene una característica que es que posee una capa de seguridad. Esa capa de seguridad adicional, creo que la habíamos hablado anteriormente, donde decimos de que si yo tenía elementos, por ejemplo, no sé si recuerdan, de caché, hablando de los edge locations, esos edge locations no solamente me entregan a mi contenido más rápido porque es más cercano al cliente, sino que CloudFront propiamente, en este caso va a ser como un intermediario, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando yo me conecto directamente a AWS, a un servicio de edge location, ya no voy por el internet, sino que me conecto directamente al servicio. Y eso para nosotros va a ser una capa de seguridad, porque no tengo que viajar por internet, sino que me conecto a la red propia de AWS, ¿no? Entonces, esa es una característica importante.
También estos elementos soportan el protocolo de WebSocket, lo que significa que van a poder tener conexiones persistentes entre el usuario y los datos con un alto nivel de performance, casi en tiempo real. A fin de cuentas, estamos hablando de una comunicación en real time, comunicación bidireccional a través de ese protocolo llamado WebSocket, y eso permite una conexión persistente entre el cliente y el servidor, enviando tráfico en tiempo real sin tener un overhead, ¿verdad? Lógicamente, a la hora de estar abriendo múltiples o varias sesiones constantemente, ¿no? Entonces, eso es muy útil para comunicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con chats, elementos de colaboración, gaming, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otro elemento importante también de comentar acá es que, bueno, CloudFront es un servicio que se paga por lo que se utiliza, ¿verdad? No requiere un contrato previo, no requiere un fee o un contrato al inicio. Y bueno, y a fin de cuentas con CloudFront lo que hacemos es entregar tráfico, ¿no? Y a fin de cuentas los usuarios se conectan a esa red global para poder obtener propiamente esos datos, ¿no? Entonces, esta infraestructura es muy importante. Es una infraestructura de ubicaciones globales propiamente a nivel de AWS llamada CloudFront. Hoy en día creo que son más de 220 puntos de presencia a fin de cuentas, ¿verdad? De Edge Location, y creo que existen como unos 10, unos 11, 12 Edge Location regionales, los cuales van a estar distribuidos hoy en día alrededor de más de 90 ciudades en más de 45 países, ¿no? Entonces, estamos hablando de una red, realmente una red mundial, ¿verdad? Una red global, por así decirlo. Y ese servicio de CloudFront, entonces, es el servicio global de CDN de AWS, ¿no? Así es como le llamamos a fin de cuentas. En la parte de seguridad, nada más ahí recalcar, es una capa muy importante de seguridad. Las aplicaciones y el tráfico realmente se van a ver beneficiados gracias a protecciones que también este elemento posee. Por ejemplo, ellos poseen protección contra ataques de negación de servicio, ya incluido, ¿verdad? También pueden utilizar funciones que tienen que ver con manejo certificados. Se pueden crear y administrar certificados directamente SSL personalizados sin ningún costo adicional propiamente. ¿Okay? ¿Qué tipo de contenido usted puede hacer caché en un Edge Cache, ¿verdad? En ese elemento de la red de CloudFront? ¿Qué tipo de contenido podríamos entonces hacer caché propiamente? Bueno, en este caso hay que saber de que, bueno, el usuario a fin de cuentas viene y requiere un contenido, necesita un contenido, ¿verdad? Esa solicitud se va a enrutar directamente a una ubicación de Edge Location que sea la más cercana o la más óptima o la de menor latencia. Entonces, eso se define. A fin de cuentas, usted va a definir cómo es que se va a entregar el contenido. Y entonces, el requerimiento del usuario llega al Edge Location, como mencionado ahorita. Si el Edge Location ya tiene el caché, el contenido que requiere el usuario, entonces se lo va a entregar. Si no lo tiene, entonces el CloudFront lo que hace es que le va a solicitar el contenido al origen, que en este caso, por ejemplo, el origen podría ser un bucket de S3, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y entonces el bucket de S3 le pasa el contenido a el Edge Location. Lo que hace el elemento de Edge Location, el elemento parte de la red de CloudFront, es una copia del contenido desde el origen, y esta copia, a fin de cuentas, si es estática, como dije ahora, se almacena en el caché y se le entrega directamente al usuario. El usuario nunca interactúa directamente con el bucket. Estamos hablando propiamente de que esos contenidos estáticos se almacenan propiamente directamente en el caché, y propiamente acá la pregunta que se hace uno es, bueno, ¿qué clase de contenido entonces podríamos almacenar en el caché? Esa es una pregunta importante de hacerse, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que se va a almacenar en caché es el contenido estático. Ese contenido estático puede ser contenido multimedia, puede ser algún archivo en formato web,
por ejemplo. Y la idea es que se establezcan conexiones desde el usuario que requiere el contenido hacia el Edge Location. Todo ese contenido lo va a poder distribuir el Edge Location. Pero hay un tema también interesante. En el caso del contenido dinámico, como les decía, si bien no se almacena en el caché por ser dinámico, CloudFront lo va a seguir entregando. Y es una excelente práctica porque en este caso, como dije ahora, se entrega a través de CloudFront, viaja a través de una red propia de AWS y llega mucho más rápido al usuario, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuevamente se dice que el contenido dinámico posee un time to live. Un time to live significa un TTL de 0, lo cual significa de que ese contenido no se va a almacenar, ¿no? Cuando se habla de un TTL de 0, perdón, significa que ese contenido no se almacena. Pero sí queremos de que CloudFront lo distribuya. No lo almacena, pero sí lo va a distribuir. Entonces, aquí recordemos que CloudFront es un elemento intermediario. Va a ser un punto seguro para no exponer a la región o para no exponer lo que tengo en la región y lo que tengo en el bucket propiamente, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la mayor cantidad de contenido posible sea distribuido a través de CloudFront. Y eso lo hacemos con contenido estático, ¿verdad? Entonces, recordar, una cosa es hacer caché y otra cosa es entregar. CloudFront o Location, el elemento de CloudFront llamado Location, lo que hace es entregar contenido, perdón, lo que hace es hacer caché de contenido, ¿verdad? Contenido estático, pero también puede entregar contenido dinámico, ¿verdad? Entonces, eso es importante recalcarlo, ¿no? Entonces, todo lo que es contenido estático como imágenes, archivos HTML, archivos que tienen que ver con videos, etcétera, eso es lo que llamamos contenido propiamente estático, ¿no? Ahora bien, bueno, aquí otra vez, como les mencionaba anteriormente, cómo es que trabaja CloudFront, ¿verdad? Hace un momento se los indiqué. A fin de cuentas, dijimos de que el usuario viene, requiere el contenido, la solicitud viene y se coloca hacia la ubicación de borde más cercana, más óptima, menor latencia, y ese requerimiento entonces le llega al location. Si el location tiene ya todo en caché, entonces el contenido se le entrega al usuario. Si no lo tiene, entonces va y lo busca al origen, que en este caso, como dije, puede ser un bucket de S3, ¿verdad? Lo que fuera, y entonces se le pasa ese contenido al Edge Location. Y entonces se guarda una copia en el Edge Location, y esa copia, entonces ahora sí, se almacena, es un contenido estático, se almacena en el caché y se le entrega al usuario. Entonces el usuario nunca interactúa acá con el servidor de origen o con el bucket, como se ve acá, y todo se hace directamente desde el Edge, el dispositivo que está haciendo caché propiamente de ese contenido. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos la configuración? ¿Cómo se configura CloudFront? Ustedes van a hacer una configuración en el laboratorio, como les decía anteriormente, entonces aquí la idea es la siguiente. Normalmente acá lo que yo especifico primero es un origen, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser un origen? El origen del contenido. Puede ser un bucket de S3, puede ser una instancia, puede ser un servidor on-premise también, o puede ser un endpoint HTTP, HTTPS, ¿no? Que en este caso podría ser un endpoint colocado directamente en un balanceador de carga. Cualquiera de esos, a fin de cuentas, pueden ser elementos que tienen que ver con origen de contenido. Ahora, después de eso, que yo elijo los orígenes que vamos a distribuir contenidos a través de CloudFront, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso, antes de seguir, perdón, un servidor de origen, recuerden que es el que almacena la versión original y almacena la versión definitiva de todos los datos, de todos los objetos. Entonces, si usted está sirviendo contenido a través de HTTP, su servidor de origen es un bucket de S3 regularmente, o un servidor HTTP, ¿verdad? Como un servidor web, por ejemplo. Entonces, eso es importante ahí para dejarlo claro. Luego de que yo ya defino lo que es la parte del origen, voy a configurar lo que se llama la distribución de CloudFront. Es el paso 2.
Esto lo que va a decir es de dónde se van a obtener los archivos que se van a distribuir. De a dónde vamos a tener los archivos, repito, que vamos a distribuir. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es, conéctese con el origen, ¿verdad? A fin de cuentas, y determina qué contenido es el que se va a distribuir. Eso lo hace la distribución de CloudFront, ¿no? Luego, a fin de cuentas, el paso 3, vamos a obtener un nombre de dominio para la distribución y finalmente se va a realizar, se va a entregar la información propiamente que tiene que ver con la configuración, o se va a enviar, perdón, se va a enviar lo que es la configuración de la distribución a los dispositivos de Edge Location, ¿no? En este caso, a fin de cuentas, lo que hace CloudFront es que CloudFront envía toda la configuración de la distribución, ¿verdad? Propiamente a lo que son los dispositivos de Edge Location para saber qué es lo que van a manejar, qué es lo que qué es lo que va a configurarse. Entonces, en este caso, esos son los pasos, ¿verdad? Ya con solo eso ya se va a poder realizar la distribución propiamente del contenido. En este caso, vean que son 4 elementos, 4 etapas que vamos a estar manejando propiamente. Vete un momento, por favor. Ya, perdón. No sé si ahí me van a escuchar un poquito menos, pero es que tuve que ponerme la mascarilla. Estaba aquí sin mascarilla y por aquí pasaba mucha gente, entonces mejor me pongo la mascarilla. Entonces, como les dije, se definen 4 elementos. Número 1, especifico el servidor de origen, por ejemplo, como un bucket de S3, como le dije, o un servidor HTTP. 2, creo la distribución de contenido de CloudFront, el cual indica a CloudFront de qué servidores de origen se van a obtener los archivos cuando los usuarios los soliciten a través de su sitio web o a través de alguna aplicación, ¿verdad? Y 3, CloudFront asigna un nombre de dominio a su nueva distribución. Y 4, luego CloudFront envía la configuración de su distribución, pero no el contenido, a todos sus Edge Location, ¿verdad? Entonces esos Edge Location dijimos que son, como quien dice, elementos dispersos donde se almacena el caché propiamente alrededor del mundo, en la red global de AWS, ¿no? Entonces esos son los elementos como tales mediante los cuales vamos a poder configurar la distribución de CloudFront. Ahora la pregunta que seguiría es, ¿cómo va a expirar el contenido? ¿O cómo expiran los contenidos? Entonces recordemos, tenemos contenido estático que se va a almacenar en caché y contenido dinámico que no se almacena en caché. Entonces, vamos a establecer lo que se llama un TTL, Time to Live, que esto es, a fin de cuentas, un periodo fijo de tiempo, que se le llama un periodo de vencimiento de tiempo, mejor dicho, en el cual va a expirar el contenido. Entonces, si el caché no lo utilizan, por ejemplo, en 3 minutos, se va a expirar. O si no lo utilizan en 30 segundos, se va a expirar. Nosotros vamos a definir el TTL del contenido y los requerimientos que se originan desde CloudFront van a utilizar esa definición de TTL, ¿no? Entonces significa que vamos a poder tener una noción de tiempo, vamos a poder tener una noción, más bien, perdón, de cuánto tiempo lleva el objeto o el activo que tenemos o que el activo que estamos distribuyendo propiamente en el caché, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos de que ya expiró el objeto, expiró el contenido? Bueno, porque se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, como dije ahora, un TTL de 0 para algún origen en particular, significa que CloudFront va a mantener el contenido directamente de lo que viene del origen. O sea, no lo almacena, ¿verdad? No almacena nada.
toma lo que viene del origen, a fin de cuentas, y lo distribuye propiamente. La otra manera mediante la cual hay un elemento que es un request, a fin de cuentas, como usted lo ve por acá, que es este que aparece acá, que se llama If Modified Science Header, como tal. Esto, a fin de cuentas, lo que significa es que TTL, uno viene y define el TTL del contenido y cuáles van a ser, en este caso, los requerimientos que se van a originar desde CloudFront. Van a utilizar todos estos un header, ¿verdad? Entonces, si hay una modificación, a fin de cuentas, se activa, se modifica este header. Este es un header que a fin de cuentas CloudFront va a llegar a utilizar para manejar la parte de expiración de contenido. La otra manera como va a expirar el contenido es si usted cambia el nombre del objeto. Entonces, por ejemplo, si usted viene y el header 1, por ejemplo, se vuelve header 2, o header versión 1 se vuelve header versión 2, esto va a forzar de que se refresque el nombre. Entonces, en este caso, el cliente se le va a entregar otra URL que apunte al nuevo contenido. Y eso invalida el contenido anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, es otra forma mediante la cual vamos a poder expirar contenido cambiando el nombre del objeto. A fin de cuentas, esa segunda manera requiere más esfuerzo, pero es inmediata el proceso de refrescamiento de contenido. Y la tercera forma en que podemos nosotros invalidar contenido es haciéndolo directamente. ¿Qué significa esto? Bueno, supongan que ustedes trabajan en una empresa X y por error están haciendo una distribución de una patente, ¿no? Entonces, jamás desearían ustedes distribuir ese contenido y por ende es una emergencia si se hiciera, ¿verdad? Entonces, si se hiciera, usted lo que hiciera es invalidar directamente ese contenido, ¿no? Entonces, en este caso, es como un asunto de emergencia. Entonces, en casos como estos, es lo que se llama un last resort, una forma que no es la más eficiente, y es una forma que posiblemente sea costosa, ¿verdad? Es como eliminar contenido a la fuerza, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera forma mediante la cual podemos eliminar propiamente el contenido. Esta tercera tiene que usarse con moderación, más que todo para objetos individuales. No es la mejor opción, ¿verdad? Y también el sistema posiblemente va a tener que interactuar a la fuerza con muchas ubicaciones de el location si se quisiera hacer uso de este manejo de invalidar contenido, ¿no? Aquí se muestra un ejemplo de una arquitectura de video bajo demanda, ¿verdad? Que utiliza propiamente la parte de CloudFront, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean ustedes que los usuarios llegan directamente a CloudFront. Ahí en la parte derecha usted nota que hay un User Mobile Device. Ese User Mobile Device está accesando contenido directamente de CloudFront, ¿verdad? A fin de cuentas, como usted lo ve, diríamos, bueno, tal vez llegaría al DNS y el DNS le va a llegar a decir cómo llega a CloudFront, aunque aquí no aparezca, ¿no? Pero así es como regularmente pasa, ¿verdad? Y el contenido dinámico lo va a distribuir CloudFront, ¿verdad? A fin de cuentas, eso es lo que estamos sucediendo. No lo almacena, lo distribuye. Entonces, en ese caso, CloudFront, a fin de cuentas, es el que va a manejar el contenido estático. Sí le va a hacer el caché. Va a almacenar en caché el contenido, los objetos propiamente, que vengan, por ejemplo, de algún otro elemento, por ejemplo, de S3. En este caso, el contenido que venga acá de S3 se almacena directamente en el caché, ¿no? Normalmente, entonces, acá, todas estas características, tal y como se observa, es aquí una fuente de contenido en la parte derecha, que es un video. Ese video se convierte por un servicio que se llama Media Convert. Ese video, a fin de cuentas, se le hacen cambios en formato y ese video se convierte en otro tipo de video, en otro formato, en otras características y se almacena en S3.
Y entonces la gente lo que hace es ir a accesar el contenido de ese video, ya no directamente a S3, sino que lo almacena directamente de CloudFront, ¿no? Ese es el caso de uso tal y como se observa acá directamente, ¿verdad? Entonces, de esta manera obtengo el contenido más cercano y con mucho menor latencia, propiamente accesándolo desde la parte de CloudFront, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿verdad? Acá también, donde tengo igualmente instancias, ¿verdad? Esas instancias, a fin de cuentas, vean que tengo usuarios, bueno, perdón, vamos a verlo por parte por acá. Aquí tengo los usuarios, ¿verdad? Los usuarios accesan a una red de distribución de contenido que es CloudFront. El usuario hace un request, ¿verdad? Es un request que es una contenido dinámico en este caso, ¿verdad? Contenido dinámico que no es un contenido almacenado normalmente en un bucket de S3. Entonces ese contenido viene aquí, está asociado directamente con una aplicación, se procesa la aplicación y se genera ese contenido, ¿verdad? Ese contenido, a fin de cuentas, vean que no es que el contenido se entregue, se cachea en el CloudFront, sino que el contenido se entrega directamente hacia lo que es la parte de a través de CloudFront. O sea, CloudFront es el que va a poder entregar este contenido directamente hacia los usuarios en este caso, ¿no? Entonces, aquí, a fin de cuentas, posiblemente no es el mejor caso de uso, porque tal vez el caso de uso acá sería la mejor opción que este contenido o esos datos no me los dé directamente en una instancia, que es una aplicación corriendo en una instancia, sino que posiblemente me lo podría dar una base de datos y esa base de datos a lo mejor manejando caché, ¿no? Entonces ahora más adelante veremos en qué consiste el caché de la base de datos, la cual me puede ofrecer mejores tiempos de respuesta. Y acá tenemos otro ejemplo, en donde acá lo que tenemos es un caso de uso de mitigación de DOS. Entonces, como les he dicho, nosotros podemos utilizar CloudFront con las herramientas de EdgeLocation para poder mitigar ciertos ataques. Por ejemplo, un ataque de negación de servicio distribuido. A fin de cuentas, primero va a pasar por un servicio que está en el EdgeLocation, un servicio de Web Application Firewall, un WAF que se llama. Entonces, en este caso, el servicio también de WAF está definido como parte de la parte de la capa de seguridad. Si usted ve por acá, entonces, si viene un ataque de DOS aquí, lo primero que pasa es que está la parte del WAF. El ataque de DOS primero pasa por la parte del WAF. Y también, en este caso, el servicio de CloudFront tiene además un servicio de Shield, AWS Shield, ¿verdad? Que se llama, el cual me permite mitigar ataques de negación de servicios dedicados. Entonces, el tráfico de los usuarios, que es un tráfico real, verdadero, correcto, va a ser enrutado por Route 53, ¿verdad? Si el DNS encuentra alguna anormalidad en el patrón de tráfico, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces viene por acá y entonces enruta el tráfico a través del WAF, detecta que no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Y lo envía luego a la parte de CloudFront, ¿no? En este caso, el ataque, que realmente no es un tráfico seguro, va a llegar al WAF y en este punto va a ser una conexión directamente con Chill. Lo que hace es que niegue el tráfico y solamente el tráfico auténtico, ¿verdad?, va a poder llegar a la distribución y la distribución luego lo envía propiamente al origen, ¿no? Que en este caso, vean que el origen, a fin de cuentas, es una aplicación, unas instancias, ¿verdad?, que están en una subred privada, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar elementos en el location para realizar funciones de seguridad. De hecho, a fin de cuentas, cosas como estas son las que se observan y se ven en el curso de seguridad. ¿Por qué? Porque en este caso es muy importante hacer todo el proceso de configuración a través de CloudFront para evitar ataques, ¿verdad? En este caso, propiamente ataques que
me pueden llegar desde la red externa. Entonces, con WAF, con un firewall y con negación de servicio distribuido, por ejemplo, usando el servicio de chill de CloudFront, puedo lograr estas características, ¿no? Entonces, es un servicio aparte que me brinda latencia, me brinda menos latencia, perdón, que me brinda mejores niveles de throughput, me permite tener también características de seguridad, como les decía, con AWS Chill para mitigación de ataques de negación de servicio distribuido, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces en esta sección 3, ¿qué es lo que hemos hablado? Bueno, que CloudFront es un servicio global, ¿verdad? Un servicio de entrega de contenido CDN, que acelera lo que es la entrega del contenido, incluyendo contenido estático, videos, para minimizar eh, todo lo que es aspectos de latencia. Luego que CloudFront es una red global que se compone de Edge Location, de Regional Edge Cache, ¿verdad? Propiamente. Y luego también dijimos de que CloudFront permite que entreguemos contenido desde un origen, se configura la red de distribución de contenido de CloudFront, CloudFront asigna un nombre de dominio y luego se le envía esa distribución a todos los Edge Location. Y finalmente hablamos de que CloudFront, en este caso, me permite mejorar la resiliencia de las aplicaciones que cobren AWS de cualquier ataque de DDoS, o sea, negación de servicio distribuido, usando directamente los servicios de AWS Chill que vienen integrados como parte de el Edge Location, ¿no? Entonces, a partir de acá viene el laboratorio 11, donde ustedes van a utilizar a CloudFront para todo lo que es manejo de contenido dinámico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar un servicio que se llama AWS Elastic Transcoder, que lo que hace es convertir la fuente de video en una serie de otros videos, pero con diferente bitrate como tal. Y luego lo que van a hacer es utilizar a CloudFront para entregar este contenido, ¿verdad? Tráfico a fin de cuentas que va a ser dinámico, el cual se va a estar conectando a través de un servidor HTTP, ¿verdad? Y es un servidor Apple HTTP Live Streaming, protocolo HLS. Entonces va a ser muy interesante porque va a utilizar varios servicios que tienen que ver con la parte de video, entregándose propiamente por un protocolo de streaming propiamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a crear una distribución, una Amazon CloudFront Distribution, van a poder crear un transcoder, ahí le van a explicar cuál es el procedimiento, y luego van a poder probar todo lo que es la entrega de contenido ahora a través de este bitrate como tal, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el laboratorio. Aquí tenemos la arquitectura. Como usted ve acá, tenemos que un usuario va a poder accesar el contenido. El contenido lo va a entregar directamente CloudFront. Aquí se observa, contenido entregado por CloudFront. Ese contenido posiblemente va a estar directamente asociado con almacenamiento en un bucket. Y previamente, vean que se tenía un bucket de S3 con un archivo MP4. Ese archivo se le hace un proceso de transcoding, ¿verdad? A través de Amazon Elastic Transcoder y se coloca en un bucket, ¿no? Entonces, van a hacer ese laboratorio que va a ser muy interesante para poder practicar estos elementos. Y bueno, en la sección número 4, vamos a hablar ahorita sobre lo que es la siguiente parte del viaje de los datos, ¿verdad? La siguiente parte del viaje de los datos tiene que ver con la parte web, ¿no? Entonces, número 1, ya hablamos de el elemento propiamente del usuario, cuando el usuario está accesando los datos. Ahora viene la parte web. ¿Cómo vamos a, o qué es lo que va a suceder en la capa web, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay un elemento que se llaman el Sticky Sessions o el manejo de las sesiones. Entonces, para esto lo que vamos a utilizar es el balanceador de carga, ¿verdad? El elemento fundamental aquí es el balanceador de carga. Sobre todo
que va a tener la función de los sticky sessions que se llaman. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un Application Load Balancer, que es el tipo de balanceador que soporta los sticky sessions, ¿verdad? Y este balanceador lo que va a hacer es estar repartiendo tráfico a lo que nosotros denominamos target groups, que ya hemos hablado. Entonces, si llega un requerimiento o llega una sesión nueva, la va a colocar en cualquiera de las diferentes instancias. Estas sesiones de Sticky Sessions lo que nos van a permitir es que cuando llega un nuevo requerimiento de la misma sesión, que seamos capaces de reanudarla y no tengamos que comenzar una nueva sesión. Entonces, eso es una forma, como quien dice, de acelerar las interacciones con el cliente y la conexión, en este caso, con la primera capa que vemos siempre a nivel de la arquitectura, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo, como quien dice, para que, a fin de cuentas, mantengamos la misma sesión, ¿verdad? Que podamos reanudarla y no comenzar una nueva sesión, ¿no? Entonces, es como alguna gente le llama como una cierta administración de la sesión, a fin de cuentas, ¿verdad? Normalmente cuando se enruta una solicitud a un servidor propiamente, en este caso sucede mucho de estos elementos, ¿verdad? Elementos que tienen que ver con el manejo de las sticky sessions. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte del manejo de la capa web propiamente, lo que venimos hablando, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que cuando yo quiero hacer una administración de las sesiones, a fin de cuentas, normalmente acá cada solicitud va a ser independiente de la anterior, ¿verdad? A fin de cuentas. Pero yo lo que quiero acá es que tengamos un manejo lo más asociado con lo que venimos hablando, con el manejo propiamente de que se mantenga el caché, se mantengan las sesiones permanentemente, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eso lo hacemos a través de las sticky sessions, ¿verdad? Entonces, aquí se observa, ¿verdad? En este caso, vean que tenemos acá que si hay una pérdida de las sesiones, a fin de cuentas, hay que volver a establecer la sesión otra vez. Pero si yo tengo el manejo de sticky sessions propiamente, las sesiones van a permanecer. Las sesiones permanecen y no son que abrir nuevas sesiones nuevamente, ¿verdad? Propiamente nuevas sesiones. En este caso, vean que esto es muy usual para todo lo que es aplicaciones que tienen que ver con gaming. Entonces, todo lo que es gaming normalmente utiliza mucho todo este manejo de almacenamiento de sesiones. Por ejemplo, en este caso, vean este caso que se presenta por acá. Yo tengo y quiero administrar las sesiones, ¿verdad? Entonces, normalmente las bases de datos es muy usual que es un elemento para poder hacer, tener la información de los diferentes estados, ¿verdad? Entonces, todo lo que son sitios de juegos en línea aplica mucho con estos casos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un juego en línea, quisiera tener una recuperación de las sesiones lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, imagínense, en Fortnite, por ejemplo, va a poder tener 10, 20, 40 millones de personas jugando todas al mismo tiempo, y esto resulta todo un reto tecnológico para poder hacer de que se reanuden las sesiones de cada una de las diferentes cuentas. Entonces, en este caso, una de las mejores prácticas que se tienen es que el web server se conecte a una base de datos de DynamoDB, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que DynamoDB es una base de datos que va a tener escalabilidad, va a tener alto desempeño extremo. Entonces, es una manera en la que nosotros podemos hacer un retrieval de los datos de las aplicaciones, en este caso, que tenga requerimientos totalmente masivos, altos a nivel de performance, ¿no? Y eso lo hacemos entonces con DynamoDB. DynamoDB es un ejemplo típico de cómo se almacenan las sesiones, los estados de la sesión, para un caso de uso de un juego en línea, caso Fortnite, como les decía ahora anteriormente, ¿no? Entonces, las sesiones son usadas para poder hacer un manejo
de la autenticación de los usuarios, para almacenar los datos del usuario, mientras que el usuario interactúa con la aplicación. Yo quisiera manejar esas sesiones, se llaman sticky sessions, ¿verdad? Es un feature del balanceador de carga, normalmente. Esas sticky sessions, a fin de cuentas, manejan siempre una misma sesión específica, ¿verdad? Contra un servidor para un usuario definido. Y también, si yo quisiera utilizar, en caso de uso persistente, a fin de cuentas, que no sea a través de un web server o una instancia como un instant web server como tal, entonces lo puedo hacer a través de un manejo, en este caso de DynamoDB. DynamoDB es un caso típico para poder manejar sesiones persistentes, en este caso con la base de datos en Dynamo, ¿no? Ok, ahora, si yo quisiera hacer caché de la base de datos, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, en este caso, aquí la idea es que entre la capa de aplicación y la capa de la base de datos, bueno, hay un viaje, hay un camino por recorrer y bueno, ¿qué pasa en ese camino? ¿Verdad? Muchas veces la aplicación está haciendo acceso muy recurrente de datos muy semejantes a la base de datos. Entonces, ¿por qué no hacemos un caché de la base de datos? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo deberíamos de hacer caché de la base de datos? Bueno, primero, por los tiempos de respuesta. Si ustedes tienen una gran preocupación, por ejemplo, de los tiempos de respuesta hacia el cliente, debemos de hacer un caché de la base de datos. Eso es número uno. Dos, podemos encontrar un alto volumen de requerimientos que podrían llegar a inundar propiamente la base de datos. Y tres, al ser muchos los requerimientos a la base de datos, eso va a ser muy costoso y por lo tanto deseamos reducir los costos y queremos optimizar esos costos, ¿no? Entonces, por eso es que quisiéramos realmente hacer el caché de la base de datos. En este caso, vamos a ver dos maneras de cómo vamos a hacer caché de nuestra base de datos. Ese almacenamiento en caché de la base de datos nos va a permitir aumentar significativamente el rendimiento y reducir la latencia propiamente de la recuperación de los datos asociados con esa base de datos directamente en el backend. Y eso va a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, ¿no? Entonces, número uno, tiempos de respuesta. Número dos, tengo un alto volumen de requests que está inundando la base de datos. Y tres, yo quiero reducir los costos en la base de datos. Esas son razones de por qué y cuándo yo debería hacer un caché de la base de datos, ¿no? Como les decía ahorita, Dynamo puede ser un caso de uso muy importante. O sea, yo puedo utilizar a Dynamo para lo que es información de estado. Entonces, casos de uso, juegos en línea, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que yo para ese tipo de juegos en línea, para ese tipo de casos, necesito una respuesta de la base de datos lo más rápida posible, ¿no? Entonces resulta de que DynamoDB nos va a dar un tiempo de respuesta a nivel de milisegundos. Y resulta que nosotros no podemos darnos el lujo de respuestas en milisegundos porque es demasiado tiempo para nuestro caso, para nuestra necesidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a utilizar un servicio propiamente diferente, usando propiamente a Dynamo. Permítame un momento, por favor.
Ok, perdón. Se oye un poquito por acá, un poquito de ruido, es que me tuve que ir al lobby del hotel, entonces hay un poco de gente por acá pasando. Entonces ahí me disculpan. Ok, entonces, este caso como tal es muy crítico, ¿verdad? Yo no puedo dar respuestas a nivel de milisegundos. ¿Por qué? Porque es una necesidad que no cumplo con mi caso de uso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución en este caso? Bueno, la solución en este caso es DynamoDB Accelerator, ¿no? Esto es una base de datos en memory, que se llama, que se va a poner cerca de los servidores de la aplicación. Entonces, a fin de cuentas, lo cual vamos a tener es una API para poder conectarnos con DynamoDB. ¿En qué se va a reflejar acá este caso? Bueno, este elemento del acelerador de DynamoDB. Bueno, en un performance mucho más grande que el de Dynamo tradicional, ¿verdad? Entonces va a ser más escalable, va a ser completamente administrado y el viaje de los datos va a ser mucho más seguro, ¿no? Entonces, si DynamoDB responde en milisegundos, ¿verdad? A fin de cuentas, resulta que con el acelerador vamos a responder en microsegundos. Entonces, realmente tenemos una mejora realmente importante, ¿verdad? Es un servicio que es altamente escalable, normalmente, ¿verdad? Y AWS lo que hace es ir agregándole capacidad conforme vaya necesitando y es completamente administrado. Todo lo que yo hago es, a fin de cuentas, es aprovisionarlo y entonces todo lo que significa elementos de replicación, configuración, failover, lo va a hacer directamente AWS, ¿no? Entonces, acá es muy importante de que estamos logrando elementos de performance, ¿verdad? Es un performance mucho mayor que el de DynamoDB y es un servicio que nos permite tener un nivel a nivel de la parte de ya no milisegundos, sino de microsegundos. En la parte de seguridad también, aquí yo voy a poder tener todas nuestras políticas a nivel de la base de datos y a nivel de identidad. Entonces, DynamoDB Accelerator nos brinda también estas características en cuanto a la parte de seguridad. Entonces, todo lo que sea elementos de rendimiento extremo, ¿verdad? Nos va a servir esta característica, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, también todo lo que es recuperación de los datos en caché, a fin de cuentas, esto nos va a permitir, lógicamente, este manejo, ¿verdad? Un mejor manejo en cuanto a la parte de tiempo de respuestas propiamente. A DynamoDB Accelerator normalmente le llamamos DAX. Entonces aquí viene un caso de usar DynamoDB con DAX para acelerar los tiempos de respuesta. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Entonces, vean aquí que lo que yo tengo es una base de datos que se va a poner como quien dice en el medio, ¿verdad? Que es una base de datos in memory. Y esto nos va a dar tiempos de respuesta a nivel de los microsegundos, ¿verdad? Entonces, datos de acceso frecuente van a llegar al DAX, pero toda la base de datos sigue existiendo en la parte de arriba, ¿verdad? Eh, esa es la base de datos normal, como quien dice, ¿no? Y todo esto aplica para DynamoDB, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa ahora si tenemos algo que no sea DynamoDB? Porque alguien puede llegar a decir, bueno, hey, y muy interesante el servicio de DAX como tal, me mejora mucho las características, lo coloco ahí en el medio, entonces ahí tengo ahora tiempos de respuesta a un nivel de la parte del área de los microsegundos. Pero bueno, ¿qué pasa si no tengo DynamoDB? ¿Cuál sería la solución para hacer caché si no es DynamoDB? Entonces, bueno, si no fuera DynamoDB, tenemos que utilizar otro servicio. Y ese servicio se llama Elastic Cache, ¿verdad? Entonces ahí ya el asunto va a ser completamente diferente, ¿no? Aquí, vean que, vamos a hacer un momento por acá. Entonces, cuando yo tengo ya los elementos de Elastic Cache, este Elastic Cache es un servicio pensado para optimizar consultas a la base de datos. Esa es su función.
y en lugar de que lo haga, en lugar de que se haga la misma consulta decenas, cientos o miles de veces a la base de datos y se estén ocupando tiempos de procesamiento, entonces yo lo que hago es utilizar el ACID Cache. Y la consulta se guarda en esa base de datos del ACID Cache y todos los usuarios o los sistemas que requieran esa consulta será entregada en cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, eh, esta es, digamos, la característica principal en cuestión de ACID Cache. Ahora, eh, tenemos un soporte de Elastic Cache tanto para lo que se llama Redis y para lo que se llama Memcache, ¿no? Entonces, antes de hablar de estos dos elementos, recordemos y repasemos otra vez. Eso es un servicio para optimizar las consultas a la base de datos, ¿no? Toda la consulta se guarda en el Elastic Cache y los usuarios o los diferentes sistemas que requieran esa consulta le será entregada propiamente en cuestión de milisegundos. Ahora bien, Redis y Memcache son bases de datos que trabajan en memoria RAM. Es por eso que la entrega de la información es extremadamente rápida. De esta manera vamos a estar liberando, lógicamente, la demanda tradicional a la base de datos. Y entonces vamos a poder tener una base de datos mucho más eficiente, lógicamente mucho más de alto performance, ¿no? Si usted recuerda, eh, aquí tal vez hay que hacer un paréntesis porque estas bases de datos trabajan en memoria, ¿verdad? Como les dije, y una base de datos tradicional, a fin de cuentas, lo que vamos a tener es un server, ¿verdad? Y va a tener varios procesadores, y estos procesadores lo que van a conectarse son a lo que llamamos los canales de memoria, y ya dentro de los canales de memoria se van a poder tener el acceso a la memoria, y luego van a venir los CPUs que se conectan a todos sus canales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vamos a tener lo que son la parte de almacenamiento, el controlador de almacenamiento, se conectan a los discos, hay muchos discos y tal vez hay discos que son hoy día discos de estado sólido, ¿verdad? Entonces, esa es una base de datos tradicional, que aunque sea una base de datos de muy alta capacidad, va a tener información en cajas de discos, ¿no? Que se llaman. Y aquí el problema es que todo va a depender de un motherboard que está conectado a un CPU, que va a tener el controlador de almacenamiento. Entonces, todos esos elementos, a fin de cuentas, si yo quisiera tener un alto desempeño, no va a ser para un desempeño extremo, realmente. En cambio, la base de datos in-memory lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar en la memoria los datos de acceso frecuente. La base de datos va a seguir existiendo en algún medio de almacenamiento externo o local, ¿verdad? Pero los datos de acceso frecuente que vamos a querer tener casi en tiempo real, los vamos a tener en memoria. Entonces hay como un bus, una conexión del CPU y la memoria, y es una conexión directa. Eso va a permitir mucho disminuir los tiempos de respuesta. Entonces lo que estamos haciendo es, como quien dice, apartando los recursos de la memoria propiamente para poder tener datos de acceso frecuente directamente accesarlos ahí, ¿verdad? Y otra parte muy interesante del manejo de la base de datos in memory para la parte de caché es que la base de datos original, ¿verdad? No se va a encargar de administrar la base de datos en caché, o sea, el Elastic Cache, ¿verdad? En realidad, quien lo va a administrar es el servidor de la aplicación, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en un momento dado. Aquí es un poco lo que les estoy comentando, ¿verdad? Es el concepto de Elastic Cache como tal. Está Elastic Cache for Memcache y Elastic Cache for Redis, que ahorita les voy a comentar. Entonces, en resumen, me vuelvo otra vez por acá. El Elastic Cache mejora el rendimiento de las aplicaciones web, nos permite recuperar información rápida
directamente de bases de datos en memoria, en lugar de depender de bases de datos basadas en discos lentos y tradicionales. Entonces, siempre que sea posible, las aplicaciones van a recuperar datos del ACID Cache y esos datos se van a transferir a las bases de datos cuando no se encuentren los datos en la memoria caché, igual que el caché que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Entonces, siempre que sea posible, las aplicaciones vienen, se conectan y recuperan datos del ACID Cache y se va a transferir directamente al usuario. Y si no, se van a transferir a las bases de datos cuando no se encuentren datos en la memoria de caché propiamente, ¿no? Entonces, el ACID Cache nos mejora totalmente el rendimiento de las aplicaciones web al permitirnos recuperar información rápida directamente de una base de datos en memoria en lugar de depender de las bases de datos tradicionales, bases de datos basadas en disco como tal, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Entonces dijimos que tenemos Redis y tenemos Memcache, ¿verdad? En este caso, normalmente acá lo que vamos a tener son dos opciones, ¿verdad? Por ejemplo, Memcache soporta hoy día hasta 20 nodos por clúster y el ACID Cache for Redis soporta hasta 200 nodos por clúster propiamente. Nuevamente hoy en día vamos a hablar de que en el ACID Cache lo que yo voy a poder desplegar, lo que yo voy a desplegar es un clúster de nodos, así se llama. ¿Qué es un nodo? Un nodo es como quien dice un bloque más pequeño de una implementación propiamente del ACID Cache. Entonces, a fin de cuentas, es como decir una instancia. No sé, como decir que un nodo es una instancia. Entonces, cada nodo va a tener un puerto, va a tener un nombre, va a tener un dominio. Y esto va a ser un servicio completamente administrado por el servicio de el ACID Cache. Nosotros lo que vamos a provisionar es el tamaño de la base de datos. Vamos a decir cuántos nodos vamos a tener que desplegar y a fin de cuentas vamos a poder definir solamente eso y el sistema va a poder administrar los nodos, va a poder actualizarlos, va a poder reemplazarlos si uno falla. Todo eso lo hace directamente el ACID Cache. Aquí, a fin de cuentas, yo lo que hago es definir nada más. Todo el manejo adicional se encarga el mismo sistema. Entonces, en este caso, el ACID Cache es un servicio completamente administrado. Es un servicio que a fin de cuentas vamos a poder adaptarnos a la capacidad de lo que vayamos necesitando. Entonces, a fin de cuentas, dentro de ese manejo de nodos, vamos a tener dos opciones, dos engines que se llaman para la base de datos en el ACID Cache. Tenemos la base de datos en Redis, como les dije ahora, y tenemos la base de datos en Memcache, ¿no? El funcionamiento es, digamos, de uno con respecto al otro es bastante diferente, así que hay que elegir entre uno o entre otro. Entonces, hablemos un poco de uno y otro. Memcache es una opción más sencilla. Memcache escala horizontalmente. Eso quiere decir que nos permite tener hasta 20 nodos a fin de cuenta por clúster, como dije ahora. Tiene una función que se llama de auto discovery, pero no tiene persistencia a nivel de los datos. Eso significa que Memcache funciona sobre todo para caché. ¿Okay? Memcache es muy para caché. Redis, en cambio, puede escalar hoy día hasta 250 nodos, tiene funciones de persistencia, puede crear réplicas de lectura a nivel de Redis, se puede hacer sharding, o sea, subdividir la base de datos y distribuirla en varios clústeres de Redis que se llaman. Aquí la pregunta es, ¿cuál van a utilizar? Entonces, aquí la recomendación de diseño dice que si usted necesita una opción sencilla para proporcionar caché, que escale rápido, eso es Memcache, definitivamente. Pero si usted ocupa una función de persistencia de los datos, necesita réplicas, necesita funciones más avanzadas, entonces Redis
sería la opción, ¿no? En este caso, Redis, aparte de ser caché, o puede funcionar como caché, por sí sola puede ser una base de datos. En cambio, Memcache no. Memcache solamente va a ser para caché. Eso es una gran diferencia entre uno y entre otro de los elementos, ¿no? Entonces, repito, Memcache es una opción más sencilla, es una opción, normalmente si ocupo solamente caché, y un caché que escale rápido en la base de datos, y si no, entonces si ocupo algo más que eso, persistencia, funciones de réplicas, y si quisiera que sea por sí sola una base de datos, Redis sería la solución en este caso. ¿Okay? Aquí se hace una comparación entre ambas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas características importantes de una con respecto a otra. Por ejemplo, puedo hacer un caché sencillo para hacer descarga propiamente ese offloading de la base de datos. En este caso, ambas hacen esa característica, ambas permiten hacer ese offloading. La habilidad de escalar horizontalmente lo hace Memcache. La parte de multithread lo hace Memcache en este caso. Todo lo que son capacidades avanzadas, por ejemplo, multi-AZ, backup and restore, persistencia, todo eso lo hace Redis, ¿verdad? ¿Qué más? Si usted nota, por ejemplo, la mayor característica, digamos, en funciones avanzadas, lo va a tener lo que es Redis, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es datos avanzados, la parte de diferentes datasets, la parte de multi-AZ, public and subscribe, etcétera. Todas esas características lo permite Redis, y también la parte de persistencia, ¿no? Ambos ofrecen características a nivel de para latencia, ¿verdad? Capacidad de escalar horizontalmente, ya dijimos que era Memcache, y la parte de multithread, ¿no? Entonces, hay características diferentes entre una y otra, ¿verdad? Como usted notará por acá. Más que todo, digamos que podríamos decir de que ambas tienen sus ventajas, cada motor proporciona algunas ventajas en particular. Tal vez Memcache es un sistema de memoria más de alto rendimiento, ¿verdad? Puramente caché. Tal vez la principal ventaja de Memcache como tal es que reduce la carga de la base de datos, por lo que es bastante eficiente, más rápida también de utilizar hoy día para sitio web con alta carga a nivel de la base de datos. Eso es un caso de uso muy típico. En el caso de Redis, bueno, Redis, como decíamos ahorita, tiene algunas características más avanzadas, ¿verdad? Persistencia, réplicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Multi-AZ, failover, backup and restore, todo eso lo hace las características propiamente a nivel de Redis. Si a mí me pusieran a decir ahorita, bueno, ¿cuándo puedo utilizar Memcache? Bueno, Memcache utilícelo siempre que tenga el modelo más sencillo. Cuando quiera montar el modelo más sencillo, va a ser Memcache, definitivamente. Si usted necesita tener capacidad de escalar de forma ascendente y descendente y añadir y eliminar nodos en función de la demanda del sistema, igual Memcache. Definitivamente es la solución, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿verdad? En este caso, creo que uno debería siempre tomar en consideración de que si quiere Redis, son para aplicaciones un poco más a nivel avanzado, propiamente en este caso, ¿no? Entonces aquí se ve un poquito lo que les comentaba ahora anteriormente, ¿verdad? Los elementos de Elastic Cache, por ejemplo, todo lo que es el nodo, que es el elemento más pequeño de un deployment propiamente de una red de Elastic Cache. Cada nodo tiene su propio sistema DNS, ¿verdad? Y a fin de cuentas a los nodos, cuando se agrupan, ¿verdad? Se le llama un clúster,
¿verdad? Entonces, eso es como la arquitectura propiamente de cómo es que se maneja el ACID cache, cómo es que se particiona el ACID cache propiamente en esta parte, ¿verdad? Ok, bueno, ya para ir cerrando, hay dos estrategias que se llaman a la hora de manejar los conceptos en cuanto a la parte de escribir información y leer información del caché. Uno se llama lazy loading y otro se llama wire through propiamente, ¿no? En este caso, vamos con el concepto primero de lazy loading. A la hora de hablar de lazy loading, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, aquí lo principal es que con lazy loading, la aplicación le va a solicitar al caché un elemento y resulta que el caché no lo tiene. Entonces la aplicación viene y dice, ok, entonces el caché no tiene la información que yo necesito y lo va a tener que ir a leer de la base de datos. Y luego se lo escribe al caché, ¿verdad? Entonces con lazy loading solamente yo voy a escribir los datos que voy a ir necesitando, ¿no? Entonces yo voy a requerir los datos, ¿verdad? Yo voy a requerir los datos, voy a tener la ventaja de que no vamos a escribir todos los datos en la base de datos, ¿verdad? A fin de cuentas, usando este formato de lazy loading. Solamente vamos a escribir los datos que yo voy a ir necesitando. La desventaja es que cada vez que yo requiero un dato nuevo, voy a tener que esperar que se escriba propiamente en el caché, ¿no? Entonces, repito, la aplicación viene, le pide el caché no lo tiene, entonces la aplicación dice, ok, el caché no tiene la información, lo va a ir a leer la base de datos, ¿verdad? El caché, y luego viene y lo escribe al caché. Desventaja, ¿verdad? Cada vez que yo requiero un dato nuevo, va a tener que esperar que se escriba en el caché, ¿no? Entonces, esa es una estrategia de almacenamiento en caché que carga datos en la memoria caché solamente cuando es necesario. Solo cuando los datos son, solamente cuando los datos no están en el caché, ¿verdad? Entonces yo voy, los pido y luego los escribo directamente en el caché, ¿no? Solamente los datos solicitados se almacenan en caché, ¿no? Entonces, como la mayoría muchas veces de los datos nunca se solicitan, lazy loading evita llenar el caché con datos innecesarios. La gran ventaja de lazy loading es eso, ¿verdad? Entonces, como la mayoría de los datos realmente nunca se piden, entonces evitamos llenar el caché con datos que no son necesarios, con datos innecesarios. Entonces, más que todo es que son para datos que yo realmente necesito. Y solo los datos que son solicitados se van a almacenar en el caché, ¿no? Esa es, digamos, el concepto propiamente de lazy loading a grandes rasgos. En el caso de wire through, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la aplicación es quien va a colocar los datos en el caché, ¿verdad? Eso definitivamente ya lo sabemos. Entonces, wire through lo que va a hacer es que cada vez que nosotros pongamos datos en la base de datos, la aplicación va a poner ese dato en el caché. No importa si lo van a acceder o si no lo van a acceder. Con poner el dato en la base de datos va a escribir el mismo dato en el caché. Repito, con poner el dato en la base de datos se va a escribir el mismo dato en el caché. Eso va a tener ventajas en la consistencia de los datos, ¿verdad? Porque se van a estar actualizando cada vez que son escritos en la base de datos. Se están actualizando en el caché propiamente. Pues por lo tanto, nuestro caché siempre va a estar actualizado. La desventaja es que vamos a tener que hacer dos escrituras cada vez que obtengamos un dato, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo inconveniente. Esto no afecta mucho el performance, pero no va a ser lo mismo que el lazy loading, ¿verdad? Como hablamos ahora anteriormente. Y además voy a tener datos en caché que tal vez no vaya nunca a acceder. En cambio, lazy loading, los datos que colocaba en el caché siempre se iban a
acceder, ¿no? Entonces, con este formato de Word-Through, yo puedo tener datos en caché que van a estar disponibles, ¿verdad? Pero a fin de cuentas posiblemente no se vayan a acceder, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Entonces, esos son, digamos, elementos a tomar en consideración. Tanto lazy loading como el caso de Word-Through responden a la pregunta de cómo es que se escribe la información y se lee la información directamente a nivel del caché, en este caso. Normalmente la gente siempre dice acá, bueno, pero lazy loading permite qué tipo de datos, porque son datos que regularmente los voy a ocupar, los coloco en el caché porque los voy a ocupar. Lazy loading permite datos obsoletos, ¿verdad? En este caso, mientras que Word-Through se asegura que los datos siempre sean los datos más nuevos, ¿no? Pero Word-Through hace propagación de datos, tal vez que a lo mejor nunca se vayan a necesitar. Entonces, recordemos que al ser un caché, vamos a tener un TTL, tal y como se observa por acá. Entonces, ustedes van a poder agregar a cada escritura de la aplicación, por ejemplo, elementos de TTL, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que el TTL expira, lo único que va a pasar es que la aplicación va a solicitar a la base de datos una actualización de los datos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? TTL se acabó, entonces la aplicación viene y le pide una actualización a la base de datos. Si es Word-Through, en el momento en que expira, se actualizará, ¿no? Si es lazy loading, en el momento en que la aplicación necesita el dato, lo actualizará. Ojo la diferencia, repito. Si es Word-Through, en el momento en el que expira, se actualizará. Si es lazy loading, por el contrario, en el momento en que la aplicación necesita los datos, los actualizará. Entonces, si los datos siguen expirando, siguen siendo caché, pero no hay ningún problema, simplemente se van a refrescar los datos en el caché, a fin de cuentas, ¿no? En este caso, con la parte esta de lazy loading. Entonces, TTL es un valor entero, ¿verdad? Es un valor que especifica el número realmente de segundos o milisegundos hasta que caduquen propiamente los datos, ¿verdad? Entonces, realmente evita esto que los datos se vuelvan demasiado obsoletos, ¿verdad? Propiamente, y que más bien que se estén actualizando ocasionalmente, refrescados desde la base de datos. Es el concepto de TTL, ¿no? Y finalmente, bueno, en este caso, como ya tenemos el concepto de caché, lo que hemos venido hablando, aquí se presenta una arquitectura, que es una arquitectura más que todo como para un web hosting, ¿verdad? Tal y como usted observa, es una arquitectura en donde tenemos un usuario que accede a través de Route 53 y Route 53 luego lo redirecciona a través de un servicio de CloudFront, ¿no? Entonces, vamos por partes. El tráfico viene de los usuarios, llega al DNS. El DNS lo lleva en la parte superior al CloudFront. Aquí, a fin de cuentas, si el tráfico está directamente almacenado y es tráfico regularmente accesado, va a estar directamente ahí en el CloudFront y la persona viene y lo jala, ¿verdad? Lo toma directamente del CloudFront. El contenido dinámico, por ejemplo, va a llegar a través del balanceador. El balanceador es quien recibe el tráfico público. Se conecta con la primera capa de aplicación, o sea, con la capa web propiamente. Esta capa se conecta después, como ven ustedes, con otro balanceador que se encuentra en la capa de aplicación, en la parte del backend. Y la capa de aplicación se conecta, en este caso, propiamente a lo que es el caché.
¿verdad? Entonces, en este caso, vean que aquí yo tengo una base de datos, ¿verdad? Pero primero está el caché y luego está la base de datos. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a poder hacer es directamente hacer acceso a la base de datos a través de un Amazon Elasticsearch. Y por otro lado, bueno, ya lo dije ahora, ¿eh? Todo lo que es el contenido que se guarda en el bucket, contenido estático, ¿verdad? Se va a obtener directamente del bucket. Si ocupa realmente tener la información actualizada, se va a tener que ir a leer la información del bucket y actualizar la parte de CloudFront. Pero realmente eso es un contenido, o es una, perdón, arquitectura típica web a nivel de 3 capas en la nube de AWS, donde yo lo que tengo es contenido estático, que normalmente va a venir por acá, y un contenido dinámico, ¿verdad? Que va a ser servido a través del balanceador de carga hasta llegar a la base de datos, en este caso primaria, y antes de llegar a la base de datos tenemos una capa de caché a través de Elasticsearch, ¿no? Entonces, ese es un modelo muy usual de una arquitectura de 3 capas para un caso de uso de web hosting como tal, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, hablamos de que tenemos una posibilidad de hacer caché en la base de datos, lo cual permite estar teniendo una presión alta a la base de datos principal. Entonces, datos que son frecuentemente accesados, los manejo a través de un caché. Luego dijimos que DAX, el acelerador de DynamoDB, es un servicio altamente disponible, full managed, es una base de datos en memoria para DynamoDB que mejora hasta 10 veces lo que es la parte de performance, maneja tiempos de milisegundos, ya no, sino que ahora maneja tiempos de microsegundos como tal. Y luego hablamos de Amazon Elasticsearch, que a fin de cuentas es una base de datos también que funciona en memoria, es una base de datos que se utiliza hoy día para aplicaciones que son realmente demandantes y que requieren tiempos mucho menores en respuesta a nivel de los milisegundos, ¿no? Entonces, eso es lo que acabamos de conversar por acá. Entonces, bueno, aquí termina el módulo 11 que tiene que ver con la parte de el caché. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, vamos a hacer el laboratorio que tenemos disponible en este capítulo número 11. Y también ahorita terminando les voy a compartir unos videos que tienen que ver con un poco más de la información que hemos hablado hoy, por ejemplo, con CloudFront, relación con DNS, perdón. Y luego también tiene que ver con la parte de el caché. Voy a colocar algunos videos también de caché para bases de datos principalmente. Entonces, les agregaré unos links para complementar un poco el material que hemos visto el día de hoy. Y el lunes, bueno, continuamos. Si tienen alguna pregunta, luego de hablar del video, de ver el video del día de hoy, lo podemos conversar el día lunes próximo. Recuerden que el lunes arrancamos con el capítulo 10, exposiciones de los grupos, ¿verdad? Y después de cada exposición yo les complementaré, como les dije ahora al inicio, los temas que vayamos viendo. Y luego, cuando terminemos el capítulo 10, si tienen alguna pregunta, el capítulo 11, que acabamos de ver acá en el video, me la hacen saber. Y si no, brincamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 12. ¿Ok? Entonces, bueno, les agradezco mucho por el tiempo de hoy. Espero que todos puedan escuchar y ver la clase, ¿verdad? Y nos vemos entonces el próximo lunes con las exposiciones y con los temas asociados con el módulo 10. ¿Okay? Bueno, que la pasen muy bien, que tengan buenas noches. Hasta luego.